me gustaría compartirte un conflicto que yo tengo con la espiritualidad, a ver si lo podemos resolver. Y es con el dejar ir, es con el esto ha ocurrido porque tenía que ocurrir. A mí no me gusta el dejar ir tampoco. Porque claro, yo me pregunto, ¿hasta qué punto asumes responsabilidad? Esto ha sucedido como ha sucedido, suelto el resultado, me desapego de lo que ocurra, pero puede que no te hayas esforzado lo suficiente, no hayas dado lo suficiente, no te hayas convertido en esa persona capaz, merecedora de crear eso que buscabas. Entonces ahí hay un conflicto cuando me dicen, ¿sucedió porque tenía que suceder? Bueno, a ver. Totalmente. Es muy buena pregunta y me alegro mucho que la hayas hecho. Dejar ir, un temazo. Claro, porque toca el apego, toca el desapego, toca la resistencia y la fuerza de la que hablabas, voy a conseguirlo. Toca la responsabilidad individual que todos tenemos. Entonces ahí hay una mezcla de conceptos que estaría bien poner un poco de luz. Mira, Jorge. La cábala es algo, como ya estás viendo, es algo profundo, es algo que tiene muchas aristas, se requieren muchos años. Yo he necesitado 10 años de estudio para empezar a ubicar todos los conceptos, ¿no? Y creo que la espiritualidad y el crecimiento personal se debería tomar con esa seriedad, ¿no? Con la seriedad de entender, de aprender. Y a veces creo, no, pues puedes leerte un libro, por ejemplo, el libro del secreto, ¿no? Que te dice, no, tú visualiza, haz afirmaciones de poder y tu vida va a ser increíble o vas a ser millonario. Y creo que a veces hay como una especie de infantilización de la espiritualidad. Y también a veces hay una espiritualidad que no toca de pies en el suelo, ¿no? Hay gente que es muy espiritual, pero su mundo material no lo tiene nada trabajado, ni tiene un buen negocio, ni tiene una buena pareja, ni tiene una buena forma física. Y en la cábala se empieza desde abajo, ¿no? Si tú hablas con un cabalista, lo primero que te diría el cabalista es, oye, ¿cómo está tu pareja? ¿Cómo está tu cuerpo físico? ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo está tu cuenta del banco? Empecemos por ahí. Si tienes esa parte controlada, entonces vamos a hablar de los planos metafísicos y vamos a hablar de todo lo demás. Por eso la cábala antiguamente se estudiaba a partir de los 40 años, porque representa que hasta los 40 años tú lo que tienes es que crearte una vida, crearte todo un mundo, y a partir de ahí sí que ya empezamos a estudiar los mundos espirituales. Hay un error en esta sociedad, bajo mi opinión, que es que estudiamos a veces la espiritualidad de manera demasiado pronta. A mí me pasó. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar budismo y filosofías orientales a edad muy temprana. ¿Y qué te dice el budismo? Tienes que eliminar el ego, tienes que dejar ir las cosas, deja ir, fluye, ¿no? Y simplemente medita y, bueno, pues ya está, ¿no? Como que no te aferres, no tengas apego a nada. Y yo lo apliqué y mi vida fue un desastre durante, no sé, 5 o 10 años que lo apliqué. No conseguí absolutamente nada porque estaba desapegado de todo. ¿Cómo vas a conseguir algo si no te apegas? Es decir, yo quiero un vaso de agua, pero no, ya espero a que el vaso de agua venga a mí. No, eso no funciona así. Si yo quiero un vaso de agua, tengo que ir a buscar un vaso de agua. Y a veces el budismo mal interpretado o la espiritualidad mal interpretada te hace eliminar el ego antes de tiempo. Este es un punto importante. El ego es el enemigo, sí, es verdad, el ego es la fuente de sufrimiento, pero es importante construir un ego. Porque el ego es el que te permite conseguir cosas en el mundo físico. Es el que te permite que no te pisen, es el que permite que, oye, aquí estoy yo. Tú tratas a una persona deprimida y le dices, no, mira, tienes que ser feliz, tienes que cantar, la vida es para vivir, para fluir. Una persona depresiva no puede entender esto. Pero una persona depresiva tal vez sí que puede entender, decir, oye, tío, venga, despiértate, tío, demuéstrale a este tío que te ha pisado que sí que puedes. Ten esta rabia, A veces es más fácil trabajar desde la rabia y desde el ego a una persona que está en un estado muy bajo de consciencia. Aquí iríamos a la escalera de Hawkins, ¿no? De conciencia. Entonces tienes que saber en qué nivel de conciencia estás y hay que trabajar el ego. El ego hay que trabajarlo y hay que tener un ego, porque sin un ego no me puedo mover en un mundo físico. Y de alguna manera necesito tener un ego. Y a veces se malinterpreta mucho esto del dejar ir como no hago nada, ¿no? Yo tenía un amigo, un alumno, que me decía, no, Jorge, yo es que digo, ¿cuál es tu método de manifestar? Es una pregunta que me gusta. Luego te la haré, ¿cuál es tu método de manifestar? Y le pregunto, oye, ¿cuál es tu método de manifestar? Me dice, no, Jorge, yo practico el desapego. Yo no me aferro a nada y que el universo me traiga lo que me tenga que traer. Y digo, ok, perfecto. ¿Y qué has conseguido? Y me dice, bueno, la verdad es que no he conseguido nada. Y ¿cuánto tiempo llevas así? Pues 5 o 10 años. Bueno, pero ya me lo traerá, ¿no? Y creo que hay una infantilización de este concepto y es porque no se entiende bien.
El desapego es muy importante, pero hay que saber cuándo realizarlo. Ahora te lo explicaré. Importante que si no tenemos apego a las cosas, no vamos a conseguirlo nada. Pero si nos apegamos demasiado, vamos a sufrir. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Vamos con el proceso. Primero, lo primero que tengo que hacer, si te explicaría el concepto de la manifestación de 4 pasos, lo primero es, todo empieza con una imagen mental. En esta imagen mental yo tengo que pensar cómo sería mi vida con esta pareja, cómo sería mi vida si tuviese tanto dinero, cómo sería mi vida, y ahí voy a imaginármelo como una película de Hollywood. Ahí no hay que ser nada restrictivo. Vamos a poner fuegos artificiales, vamos a ponerlo todo a lo máximo. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta visión es que te despierte una pasión, que te mueva algo dentro, que digas, wow. Como decía Napoleon Hill, que es el libro número 1 de mentalidad de riqueza y que ha creado a más millonarios en la historia, decía, el deseo es el eje de la existencia y tienes que tener un deseo ardiente. Tienes que tener un deseo ardiente. Es muy importante que ese deseo te mueva algo dentro. Y esto los budistas, por ejemplo, no lo aceptan. No, hay que eliminar el deseo. No, no, no. Nada puede ser creado sin un deseo. Nada. Dan Peña, un multimillonario en Estados Unidos, decía, tú nunca vas a tener 1 millón si entre tus objetivos no está tener 1 millón. Es que necesitas tener un deseo y necesitas autoengañarte pensándote que cuando tengas ese millón tu vida será increíble. La realidad es que tu vida será exactamente igual cuando tengas 1 millón que cuando no lo tengas. No importa. Pero hay que autoengañarse. O sea, en realidad es un juego de autoengaño. Primero me voy a autoengañar pensando que mi vida va a ser increíble, que van a ser fuegos artificiales. Cuando tú te enamoras de una persona, no te enamoras de la persona. Te enamoras del potencial de lo que podría ser esa relación. Eso es lo que es un enamoramiento. En realidad... Y de lo que te hace sentir también. Exacto. Pero realmente tú no ves a la persona como es, porque verías a una persona humana, pero tú ves el potencial, lo que podría llegar a ser, todo lo que podría, y empiezas a fantasear con todas esas imágenes. ¡Wow! ¿Cómo podría ser mi imagen? Y está bien, es importante enamorarse. ¿Cómo te vas a casar si no te enamoras? O sea, es importante el deseo y es importante tener pasión, aunque sea una mentira, aunque gran parte de esas visiones que tienes nunca se acaben realizando, pero es una mentira necesaria. Noam Chomsky hablaba de las mentiras necesarias. Hay mentiras necesarias. Necesito estar autoengañado con este deseo. Y está bien, y tenlo. Ten una película de Netflix en tu mente. Ahora, el siguiente paso es la racionalización de ese sueño, ¿no? Si yo quiero tener a esta pareja, si yo quiero tener este negocio, si yo quiero tener esta situación, tengo que tener un plan de acción, tengo que tener hábitos acordes a esto, ¿no? Oye, pues no sé, tal vez tengo que tener una mejor forma física, tal vez tengo que aprender a comunicarme mejor, tal vez tengo que aprender, tengo que aprender muchas cosas y tengo que empezar a hacer un plan de acción y tengo que tomar acciones concretas. Luego vamos a ir a la parte emocional y ahí, a la hora de actuar, a la hora de tomar acción, ¿no? Voy a decirle a esta chica de quedar, voy a hablar a este cliente, voy a hacer este reel, voy a empezar a hacer acciones. Y ahí voy a tener que soportar la duda. Voy a tener que pasar por el desierto. Tal vez he llamado a la chica y no me contesta. Tal vez intento montar este negocio y no tengo ni un solo cliente. Y seguramente que te va a pasar. Y voy a tener que pasar por estos momentos y no voy a tener que dejar que la duda me sabotee. Voy a tener que mantener esta pasión que tenía cuando yo visualicé la imagen en un principio. Los cabalistas nos dicen algo muy bonito. Esa imagen que teníamos al principio siempre es de algo que querías dar. El ser humano está mucho más encaminado a dar cosas que a recibirlas. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has recibido un regalo? Sí, claro. ¿Y cómo te sentías cuando recibiste el regalo? Depende, pero mayoritariamente bien, claro, siempre. Ahora, ¿alguna vez has dado un regalo? Sí. Quiero que pienses cómo te sentías cuando, no sé, preparaste una sorpresa para alguien, preparaste una cena romántica, preparaste una sorpresa, invitaste a alguien a algo o preparabas una cena de Navidad para tu familia, preparabas un pastel para la persona que más te gustaba. ¿Cómo te sentiste cuando lo hacías? Increíblemente bien. Seguramente mucho mejor que cuando recibiste el regalo. Vamos, 1000%. 1000 veces más. La felicidad es curioso, porque siempre pensamos en recibir, pero en realidad la felicidad está en el dar. Nos sentimos mucho más felices cuando damos que cuando recibimos. Aquí el punto importante es entender que hay que cambiar nuestra visión, hay que cambiar nuestra mente. Perdón un momento, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho antes? Porque estaba en esto. Era la de esa confusión entre, vale, me apego mucho, lo deseo, pero al mismo tiempo ausencia de responsabilidad, dejo ir. Sí, ya sé. Cuando nosotros tuvimos la idea, en primer lugar, de preparar esa cena romántica, de preparar ese lugar, de tener, no sé, de crear una marca personal o crear algo, un negocio que ayude al mundo, siempre era una intención de querer dar algo al mundo, de querer aportar algo al mundo.
Y muchas veces, en el plano emocional o cuando tomamos la acción, esa acción acaba siendo algo egoísta. Acaba pervirtiéndose de la intención original, que era dar algo bueno al mundo, se acaba pervirtiendo en, pero mira, ¿cómo voy a ser más guapo? Pero mira, y se acaba transformando en un deseo egoísta. Entonces, hay que pasar del deseo egoísta al deseo altruista. Y eso aumenta por 100 la intensidad del deseo. El ser humano es capaz de mantener mucho más un deseo altruista por alguien más que por uno mismo. Te voy a poner un ejemplo. Yo he tenido muchas alumnas que eran mamás solteras. Mamás que en un momento han tenido 1 o 2 hijos y el marido se ha ido y la ha dejado sola y ha tenido que criar a 1 o 2 hijos con un sueldo mínimo. Y la mujer dijo, oye, a mis hijos no les va a faltar de nada. Y no les faltó de nada. Y dices, ¿pero cómo lo has hecho? Si yo tengo ese sueldo y no me da ni para mí. Y es porque cuando tú tienes un deseo de dar algo a alguien, se cumple mucho más. Entonces los cabalistas dicen algo. Si tú quieres que tu deseo se cumpla, transforma tu deseo de ser egoísta a ser altruista. Y en vez de hacerlo por ti, hazlo por alguien más. Es muy fácil el truco. En vez de querer conseguir una casa para mí, voy a hacerlo para mi pareja o para mi familia. Y automáticamente el deseo se sostiene mucho más en el tiempo porque nuestra alma odia los deseos egoístas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar con deseos para la otra persona y de alguna manera eso lo va a mantener mucho más. Entonces, voy a transformar mi deseo. Yo tengo un deseo, ¿no? Ese deseo lo voy a transformar en algo altruista y luego voy a hacer que durante la acción no me sabotee, ¿no? Que no entre la duda, que no entre el egoísmo, que mantenga la fe. Y por último, tomo acción, ¿no? Llamo a esa persona, le propongo una cita, llamo a ese cliente, publico un reel. Esa persona no me contesta, me dice que no quiere ir a cenar conmigo, el cliente me dice que no quiere hacer tratos conmigo, el negocio no se acaba cerrando, el reel tiene 0 visitas. Y ahí, en ese proceso final, cuando ya has tomado toda la acción y has hecho todo este proceso de la mente, la visualización, la acción, ahí viene el desapego. Y la gente pone el desapego antes. Es curioso, ese es el gran error. Poner el desapego antes. Es decir, la gente dice, no, yo quiero algo, pero no, mira, me desapego y ya está, me voy a quedar aquí tumbado en el sofá y que venga hacia mí. El mundo no funciona así. Tienes que hacer el proceso de manifestación, tienes que desearlo, tienes que tener un plan de acción, tienes que tomar acciones, tienes que no sabotearte en el camino, tienes que ser una persona de valor, ¿no? Nadie va a venir a ti a picar a tu puerta y te va a decir, soy el amor de tu vida o soy tu cliente. No. Tienes que hacer todo un proceso de transformarte en una persona de valor. Y cuando te transformas en una persona de valor, una persona que da lo mejor de sí, si tú das lo mejor de ti en un negocio, en una pareja, en cualquier lugar, a la larga vas a crecer y prosperar. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Si seguís mis leyes, vais a crecer y prosperar y vais a tener una tierra donde brote leche y miel. La leche y miel es un sinónimo de la abundancia. Cuando tú sigues las reglas de la creación, todo crece y prospera. Mira, los judíos son un 1% de la población mundial, pero son un 25% de las personas más ricas del mundo. De los millonarios del mundo son judíos. Y esto significa que los judíos han entendido muy bien cómo funciona el juego del dinero y cómo funciona el juego de la riqueza. Porque han entendido que la riqueza y el dinero es algo que es altruista.